En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos reunimos una vez más para celebrar el Día del Señor y lo hacemos en el cuarto domingo del tiempo ordinario. Vamos avanzando en este tiempo en el que vamos acompañando a Jesús en su vida pública, escuchando sus enseñanzas, conociendo los milagros que la acompañaban esa palabra, esa enseñanza, para mostrar a los hombres que Jesús es Dios entre nosotros y viene a mostrarnos el camino de la salvación. Vamos en primer lugar y fundamentalmente a disponer nuestro corazón al encuentro con Cristo mediante la escucha atenta de la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías. En tiempos del rey Josías, la palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado, te había constituido profeta para las naciones. En cuanto a ti, cíñete la cintura, levántate y diles todo lo que yo te ordene. No te dejes intimidar por ellos, no sea que te intimide yo delante de ellos. Mira que hoy hago de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y a sus jefes, a sus sacerdotes y al pueblo del país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para librarte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Sé para mí una roca protectora. Tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y tu salvación. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, aspiren a los dones más perfectos, y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo para hacer alarde, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de las lenguas terminará, la ciencia desaparecerá,
porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño, pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos cómo es un espejo, confusamente, después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente, después conoceré como Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de todas es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, el Señor me envió a evangelizar a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dicta deliantur nostra delicta. Amén. Jeremías, San Pablo, San Lucas son los textos que nos trae el leccionario en este domingo junto con el Salmo 70. Son los textos elegidos por la Iglesia para nuestra reflexión en este domingo cuarto del tiempo ordinario. ¿Se acuerdan? El domingo pasado lo veíamos a Jesús en la sinagoga de Nazaret mostrando la realización, el cumplimiento de las profecías y citando concretamente el pasaje de Isaías para hacer esta afirmación. Dice aquí, a continuación, que lo llenó de admiración a todos aquellos lo que el Señor les iba diciendo. Dice: estaban admirados de las palabras de gracia que salían de su boca. No se entusiasme ningún predicador, sea sacerdote, catequista o simplemente un cristiano fiel a su misión, cuando lo alaben por alguna palabra que dijo. Porque la palabra de Dios tiene muchas cosas que no siempre agradan a aquellos que escuchan. La primera reacción puede ser muchas veces la de aprecio y admiración. Pero cuando viene la exigencia, son pocos los que toleran escuchar esas palabras. Y así, pues, empezaron primero dudando de él. ¿No es este el hijo de José? Es uno de nosotros que hace puesto ahí arriba y hablando con autoridad. Ese espíritu pequeñito de pueblo chico, ¿no? Como dice, pueblo chico, infierno grande. Eso es lo que animaba el espíritu de los nazaretanos. Qué extraño, ¿no? Porque había pasado allí 30 años Jesús, 30 años con ellos. Esos personajes tan pequeña alma nunca pudieron decir nada malo de Jesús, porque Jesús pasó haciendo el bien.
Lo único que podían decir al referirse a él, que era uno del pueblo, que era el hijo de José, que era el carpintero, y nada más. O cuando hay ese espíritu pequeño en alguna comunidad, inmediatamente uno le refriega al otro sus errores, y quien no los tiene, ¿no? Quien no tiene, como dicen algunos políticos, un muerto en el ropero, ¿no? Quien no tiene algo que alguna vez haya hecho de lo que se arrepienta enormemente, pero que es su historia. De Jesús no hay nada que contar porque Jesús pasó haciendo el bien. Y aún así, teniendo ese ejemplo tan palpable, tan conocido, mucho más conocido que para los otros pueblos, sin embargo, estos hombres empiezan a sospechar de él, un espíritu de envidia. Y cuando Jesús les refiere por qué están enojados porque Jesús en Cafarnaúm había hecho muchos milagros y en Nazaret no. Pero Dios no tiene fuerza para hacer milagros también en Nazaret. Sí, de hecho hizo algunos, pero no tantos porque aquellos hombres dudaban de la fe. Y cuando no se tiene fe, es como cerrarle la puerta a Dios. No tenerle fe es no quererlo, no aceptarlo, dudar de Él. Y es hacer mal uso de nuestra libertad y Dios respeta nuestra libertad. ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no me hace caso? ¿Por qué no, si yo le he preguntado, si yo he hecho esto, si he hecho aquello, todo como si fuera un negocio, ¿eh? Te doy, vos me das. ¿Por qué no me hace caso Dios? ¿Y por qué me tendría que hacer caso Dios? Para empezar, sabe mucho mejor que yo lo que me conviene y sabe también muchas veces que lo que yo le pido no es lo que me hace falta. De todos modos, ese espíritu pequeño hace que estén disconformes con Jesús porque no hace aquellas maravillas que hizo en otro pueblo, porque no aquí en tu patria. Bueno, entonces Jesús dice esa frase que ha servido de excusa a muchos para no dar buen testimonio en sus ambientes. Ojo con eso, no lo usemos como excusa. El Señor dice, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y eso nos pasa a todos, ¿verdad? Allí donde todos nos conocen, es difícil sacar chapa de buena persona, ¿no? Si tenemos dudas acerca de qué tan buenos somos, podemos hacer una encuesta entre nuestros parientes y vecinos. Ahí nos vamos a dar cuenta cómo nos ven los otros y cómo no estamos tan preparados como creemos todavía. Tenemos que seguir insistiendo porque sí, a pesar de eso, tenemos que ser profetas en nuestra tierra. A pesar de eso, tenemos que ser profetas en nuestra tierra. Inmediatamente les dice Jesús a aquellos envidiosos de alma chiquita que Dios quiere a todos en su casa. Y le pone dos ejemplos de la Escritura, dos ejemplos que ellos conocían muy bien, pero que hacían como que no les importaba. Uno, el de la viuda de Sarepta, otro, el de Naamán, el sirio. Habían muchas viudas en Israel y el profeta Elías fue enviado a una extranjera. Había muchos leprosos en Israel y el profeta Eliseo fue enviado a un sirio, a un extranjero. Y eso no lo podían soportar. Se llenan de ira y comienzan a empujarlo a Jesús. Nazaret está construida sobre un monte. Es todo elevaciones, van y vienen las calles, pues está arriba de un cerro, ¿no? Bueno, buscaron un lugar escarpado de ese cerro para arrojarlo afuera, tirarlo barranca abajo. ¿Saben lo que es eso, no? Lo que supone eso, el peligro que supone eso. Ya de envidiosos pasaron a homicidas, porque así es el corazón del hombre. Cuando no acepta, termina haciendo mucho daño, ¿no? Jesús hace un milagro clarísimo. Aquellos hombres llenos de odio querían desbarrancarlo. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Ya eso es un milagro. Frenó la ira de aquella gente y no pudieron evitar que atravesando la multitud furiosa, Jesús siguiera andando los caminos que lo llevaban a cumplir la misión para la que Él estaba aquí entre nosotros. Dios llama. Si Dios llama, hay que ir. Las palabras de la primera lectura nos cuentan el llamado a la función profética de Jeremías. A Jeremías le tocó bailar con la más fea. Tremendo, tremendo.
Jeremías era un buen judío, un hombre respetuoso de la ley que vivía tranquilo en su casa, en sus cosas, y el Señor lo saca de esa tranquilidad, lo saca del ambiente de confort y lo envía a decirle a todo el pueblo que están haciendo las cosas mal y que por esa razón Dios no va a poder protegerlos de la ira de Nabucodonosor y de los que querían invadir el país. Era un mensaje terrible, era un mensaje que iba a traer problemas al profeta y de hecho los tuvo hasta la muerte, ¿no? Sin embargo, el Señor le promete, ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para librarte. Pero lo mataron. Oh, sí, lo mataron. A veces cuando se dice eso, se piensa en que al testigo, al mártir, le pasó lo peor. Como si allí se acabara todo. Bueno, eso piensan los paganos, eso piensa el mundo, eso piensan los que no tienen fe, pero los que hemos creído a través del testimonio de quienes lo vieron, que Jesús venció la muerte y resucitó, pues la muerte no es el fin, de ninguna manera. Lo que ellos han pretendido hacer con el profeta como grave y terrible y terminal situación, no es más que abrirle la puerta de la gloria. Mucho más que lo que pretendían, porque es justamente lo contrario de lo que querían. No acabaron con él, le dieron el cielo. Esto es lo grande. ¿Qué puedes hacer contra mí? ¿Matarme? Resucitaré. Resucitaré. Eso es promesa de Dios y ningún hombre puede ir contra esa promesa de Dios. Hoy en día predicar la buena nueva de la salvación no es fácil. Uno encuentra, sobre todo entre los jóvenes heridos tremendamente por la pandemia, no en lo físico, sino sobre todo en lo psíquico y espiritual, una gran desidia. Como que se acaba todo y no hay forma de hacer nada que valga la pena. Ese sentimiento expresado de muchas formas hace que de pronto se esté predicando como a las piedras, ¿no? Y como que ningún oído estuviera escuchando. Sin embargo, así como Jeremías debió seguir hablando a aquel pueblo rebelde, nosotros estamos llamados también a hacerlo. Jesús sabía que los nazaritanos no lo iban a aceptar, que tenían un espíritu pequeñito. Él se había criado allí entre ellos, los conocían sus vecinos, sabía cómo actuaban. Sin embargo, fue igualmente a Nazaret, una vez, solo una. Jesús fue a Nazaret después de haberse criado allí una vez y no volvió más. Ay, los nazaretanos que no quisieron escuchar a Jesús aquella vez se quedaron sin él. Se quedaron sin él. Seguramente muchos de ellos habrán seguido luego a Jesús, no todos eran iguales. No todos son iguales alrededor nuestro, no todos escuchan igualmente nuestro mensaje. Ahora, nosotros debemos seguir dándolo, como hemos dicho en el Salmo responsorial. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Para hacerlo, debo refugiarme en el Señor. Debo refugiarme en el Señor, en un amor muy distinto del amor que propone el mundo. El apóstol San Pablo nos lo dice, les recomiendo leer este pasaje de San Pablo, el himno de la caridad, de leerlo y meditarlo mucho en casa, en familia, tomar desde el capítulo 12, versículo 31, hasta el capítulo 13, versículo 13, donde está todo este himno de la caridad, donde nos dice cómo es el amor cristiano, el verdadero amor, el que es mucho más que el caramelo o el gusto de una noche de placer, el amor en serio. Para los paganos, el amor era el eros, el sentimiento. De ahí viene la palabra erotismo y todo lo demás, ¿no? No es malo el eros, es el atractivo natural, es aquello que nos lleva a encontrarnos con el otro, pero que puesto solo termina siendo vacuo, vacío. El cristiano conoce otro amor más grande, el amor que en griego se decía o se dice ágape, este amor que recibe a todos, que busca a todos, este amor que, como nos dice el apóstol, es más grande que todo y sin él nada tiene sentido.
si tuviera el don de profecía, si conociera todos los misterios y toda la ciencia, una fe capaz de trasladar montañas, si fuera tan generoso como para repartir todos mis bienes y incluso entregar mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. Ese amor, el amor del ágape, el amor fraterno, el amor que no desprecia el amor erótico, sino que lo eleva, lo hace superior, lo lleva a un estado importante. El eros es solo una parte subordinada del verdadero amor. Cuando dos que se aman, dos esposos, por ejemplo, se quedan solos en el eros, al cabo de un tiempo, a todo se acostumbra el hombre, ya no encuentran satisfacción y empiezan los problemas. Cuando todo se funda en ese amor pagano, o esa mirada pagana del amor, mejor dicho, porque el eros, ya digo, es algo bueno y necesario, pero si se queda ahí, ese amor fracasa, se va enfriando, porque no tiene ese otro aspecto, ese amor sobrenaturalizado, que lleva a darse antes que a recibir al otro, a darse al otro antes que recibir al otro. Solo el que es capaz de darse así, ama de verdad y recibirá, por cierto, la recíproca de los hombres o al menos de Dios. Y con lo de Dios es más que suficiente porque Dios mismo es amor. La misión que se nos encomienda, que Dios le encomendó a Jeremías y que el Señor Jesús nos enseña a realizar también nosotros, se ha dicho que es una misión que provoca, si es que está bien hecha, provoca. ¿A quién provoca? Provoca al mundo, al que solo le interesa el placer, porque le está hablando de cruz y le está hablando de exigencia y le está hablando de sacrificio por el otro, y eso, el que busca solo el placer inmediato, no lo acepta. Se siente provocado por la Iglesia, porque cuántas veces la Iglesia Católica hace alguna afirmación de tipo moral, le saltan a la yugular desde todos los medios y de todos los ambientes de la política y la sociedad. ¿Por qué solo a la Iglesia Católica? ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque hace esta provocación, esta misión de anunciar la verdad de Dios provoca. Pero también provoca a los creyentes instalados. Así podríamos llamarlos a los nazaretanos que se enojan con Jesús cuando Él les dice que Dios quiere a todos y que ha enviado a sus profetas incluso a los paganos antes que a los propios israelitas. Se enojan cuando ven que la iglesia se abre a otras personas y las atiende y las recibe, y se enojan con Dios por los cambios que entiende no son lo de siempre. Ese enemigo terrible de la fe bien vivida, que es el así se hizo siempre. Así se hizo siempre y no sirvió, entonces hay que hacerlo, que tal vez alguna vez sirvió, pero ahora no sirve, entonces hay que hacerlo de otro modo, hay que llegar a encontrar esas nuevas expresiones de la evangelización a la que ya nos convocaba San Juan Pablo II y que ha seguido haciéndolo luego Benedicto y ahora Francisco, ciertamente nos invitan a esta provocación. Tengo que pensar y reflexionar si es que yo me siento provocado por la palabra de Dios que tengo que anunciar. La debo conocer primero, ¿verdad? Vivir en mi corazón este amor sobrenaturalizado y vivirlo concretamente en mi familia, con mis amigos, en mi comunidad parroquial, de movimiento, de servicio, donde quiera que esté, si es que estoy. Y si no estoy, tengo que estar, porque estoy llamado a dar esta misión de amor. La medida de este amor, se ha dicho muchas veces, y es claro para todos, no hace falta demasiada explicación, la medida de este amor, que es el amor de Cristo, el que yo tengo que vivir, la medida de este amor es amar sin medida. ¿Estamos dispuestos a esto? Estamos dispuestos a hacer un cambio en nuestra vida cotidiana para ser testigos de este amor, profetas de este amor, misioneros de este amor, y empezarlo o continuarlo con más entusiasmo. Vamos ahora a encontrarnos con el amor, con el que es el amor, el que viene a nosotros en la comunión espiritual ahora mismo.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Bien, hemos hecho nuestra comunión espiritual y vamos a buscar vivir esta semana que comienza con un espíritu más cercano al Señor, haciendo todo lo posible. El lunes 31 la Iglesia celebra a San Juan Bosco, Don Bosco, el querido Don Bosco, entre nosotros, en nuestra comunidad del sur mendocino, tan apreciado. ¿Quién no tiene una historia que relacione su vida cristiana con el oratorio Don Bosco, ¿no? Bueno, Don Bosco ha tenido mucho que ver también en la evangelización de la mayor parte del territorio argentino, enviando a sus misioneros a la Patagonia. Él nunca estuvo allí, pero la vio y la describió como si lo hubiera visto por milagro de Dios. Le pedimos a San Juan Bosco en su día por toda nuestra patria y especialmente por la Patagonia argentina, para que cese la violencia absurda e injusta y se pueda vivir en paz allí. El miércoles 2 de febrero, se terminó enero y comienza febrero, es la presentación del Señor. Esa celebración que recuerda lo que ocurrió 40 días después de la Navidad, por eso el 2 de febrero, cuando es presentado el Señor en el templo para cumplir la ley y mostrar también su cumplimiento definitivo. Ese día nosotros también en nuestra zona, sobre todo lo recordamos como el día de Nuestra Señora de la Candelaria, y hay imágenes de la Candelaria y hay rogativas para que pasen las tormentas con las velitas de la Candelaria. Ese día es la bendición de esas velitas. Es también el Día Mundial, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Recordemos especialmente orar ese día por todas las personas, varones y mujeres, que han decidido consagrar a Dios sus vidas en pobreza, castidad y obediencia, dedicados exclusivamente al ministerio de la evangelización. Y el jueves 3 es una fiesta muy popular, la de San Blas, obispo y mártir, que es especialmente patrono de los problemas de garganta, y solemos recibir al final de la misa, los que puedan estar o en cualquier otro momento de ese día, la bendición de San Blas sobre las gargantas para que este santo, con su intercesión, nos ayude en esos menesteres. El miércoles 2 también tenemos algo importante que destacar y comienza la novena de Nuestra Señora de Lourdes. El 11 va a ser la fiesta de la copatrona de la diócesis. Tengamos en cuenta entonces que el 2 comienza la novena. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Para proclamar a Cristo, el Mesías, el Salvador, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios.